Voy a correr esto, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre la paso bárbaro cuando voy a las regiones y yo vivo en el medio de una región, en centro, y me encanta. Así que gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores por el Congreso. Bien, dicho esto, ahí está. La idea es continuar con esta temática y hacer un poco una bajada a lo que estamos haciendo en CREA. Y en esa bajada voy a arrancar a 30.000 pies de altura, comentando, discutiendo un poco el concepto de sostenibilidad, pasar por los desafíos que tenemos y bajar a nuestro proceso, el proceso que actualmente tenemos en CREA, para hacer foco en la dimensión, en la sostenibilidad en general y en la dimensión ambiental puntualmente, que es gestión ambiental CREA. Bien, sostenibilidad, palabra archiutilizada, todos hablamos de sostenibilidad y si les pregunto, todos queremos ser más sostenibles. Lo resumo en que lo que queremos hacer es hacer cada vez mejor las cosas que hacemos. Y solemos mostrar el concepto con esta figura que adaptamos algo de un trabajo de Víctor Sadras y lleva al esquema de anticuerpos. Imagínense las cajitas o esas figuras geométricas verdes como la producción agropecuaria y lo azul como la sostenibilidad. Esa sostenibilidad que es un concepto en sí que es dinámico, que va cambiando a lo largo del tiempo a medida que las expectativas crecen y cambian. Y expectativas de múltiples actores que están involucrados. Por lo tanto, es un concepto dinámico y que tiene múltiple criterio y a su vez puede tener un componente aspiracional, ¿no? Es algo a lo que queremos alcanzar y nunca podemos decir ya somos totalmente sostenibles. Siempre se puede mejorar, ¿no? Y voy a hablar más adelante un poco del concepto de mejora continua. Entonces, lo solemos esquematizar de esta forma y miren a medida que crecen esas expectativas, cómo se va complejizando el escenario y cómo la producción agropecuaria tiene que modificarse para poder encajar con ese concepto y con esas expectativas. En eso andamos y cada vez, repito, tenemos que hacer mejor lo que hacemos y lo que sabemos hacer. Y aquí otra mirada que tenemos de la sostenibilidad, en la misma línea, quizás si yo les preguntaba a ustedes, esquematicen sostenibilidad, todos iban a dibujar, la mayoría, las tres circunferencias, ¿no? La dimensión económica o productiva, la dimensión social y la dimensión ambiental. Bueno, esta es la forma en que se está esquematizando últimamente, sería como una aproximación más estricta de lo que es sostenibilidad, viene del mundo de las finanzas, se ha reforzado, o este concepto surgió antes de la pandemia, pero durante la pandemia se reforzó mucho, de pensar la economía como parte de la sociedad y eso parte de toda la biosfera o todo el ambiente. Al revés, el ambiente conteniendo a la sociedad donde se desarrollan diferentes sistemas económicos. Siguen teniendo mucha relevancia las tres esferas y lo importante es mantener un equilibrio entre ellas. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solo de aspectos ambientales, no hablamos solo de aspectos económicos, no hablamos solo de aspectos sociales, hablamos de mantener el equilibrio entre las tres dimensiones. De hecho, en CREA, nuestra visión dice que queremos integrarnos a la comunidad siendo referentes de innovación y de sostenibilidad. Entonces están en juego estas tres dimensiones. Y un último esquema para ver sostenibilidad, y acá lo tocaron el tema a la mañana, entonces voy a hacer pie en eso cuando hablaban de los aspectos incluso de trascendencia. A la hora de trabajar en sostenibilidad, estamos trabajando en parte con diferentes expectativas, ¿no? Expectativas externas, las expectativas externas suelen vienen del resto de la sociedad, hay que entender una sociedad mayormente urbana, lógicamente, pero expectativas que pueden ser traducidas a través del mercado, recién comentaba Ernesto, algunas regulaciones o reglamentos comerciales, ahí se canalizan expectativas en torno a la sostenibilidad.
aparecen expectativas transformadas en legislación, o aparecen expectativas de la sociedad en su conjunto, que puede ser una manifestación: yo quiero que produzcan de tal manera, yo quiero que no apliquen agroquímicos, yo quiero que emitan menos gases de efecto invernadero. Son expectativas a las cuales tenemos que cubrir a la hora de hacer nuestra producción más sostenible. Pero también aparecen las expectativas internas, las que tiene cada uno de ustedes y la que puede tener, en este caso, un productor agropecuario. Y me parecen sumamente importantes, y esas expectativas las puedo ejemplificar de la siguiente manera. Podemos pensar: yo quiero mantener o que mi suelo sea igual de productivo que cuando yo compré el campo o cuando recibí el campo, ¿no? Quiero seguir manteniendo productivo mi lugar, quiero que el ambiente en el que yo trabajo siga igual o mejor. Esa es una expectativa interna. Yo quiero que mi empresa siga siendo atractiva, sea aún más atractiva, como es para mí. Y ahí empezamos a ver, sea atractiva para otros o sea atractiva para mi propia familia. Y ahí, cuando hablaban hoy de trascendencia, ¿no? En parte queremos ser sostenibles para trascender, ¿no? Y es una expectativa interna. Entonces vemos una producción sostenible tiene que balancear estas diferentes expectativas. Bien, dicho esto, rápidamente, ¿cuáles son los principales desafíos del agro? Esto hay bastante consenso. Estos pueden ser desafíos que están en la agenda global e incluso en nuestra agenda local, más allá de que nuestra agenda siempre está bastante condicionada por el contexto. Estos son los principales desafíos que tenemos como sector, ¿no? Continuar produciendo, hay demanda de lo que producimos, alimentos, fibras, bioenergías, continuar produciendo más y de la mejor manera posible y con calidad. Hoy mencionaban incluso aspectos de inocuidad. Hacer eso con el menor impacto negativo sobre el ambiente que podamos. Es otro gran desafío que tenemos. Favorecer el desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades, del país, de la región, y todo eso hacerlo en un contexto cada vez más variable, ya sea por la variabilidad climática intrínseca o incluso potenciado por el cambio climático, ¿no? Ahí, dentro de ese desafío, tenemos que producir de manera sostenible. Si lo bajo un poquito más a tierra, traigo algunos apuntes que me compartió Emilio Satorre, quien está trabajando en unos escritos sobre una serie de intercambios que hemos tenido, muchos durante la pandemia, con numerosos investigadores, diferentes académicos, discutiendo sobre qué desafíos tenemos y cómo podrían ser los nuevos modelos productivos. Y en ese punteo destacamos los siguientes. De vuelta, una agricultura es un desafío. Necesitamos hacer una agricultura más productiva y eficiente. Hoy, cuando se hacía una pregunta, Pablo, si producir más o con menos emisiones, hay que hacer las dos cosas a la vez. Hay que producir más con las menores emisiones posibles, en ese ejemplo. Ser eficiente en el uso de los recursos. Otro aspecto, los procesos dentro de nuestros sistemas que estén más controlados por factores internos que por subsidios externos, ¿no? Y ahí entra en juego algo que también mencionaron al principio: tecnologías de insumos versus tecnología de proceso y conocimiento. Es el momento de hacer mucho más foco en tecnologías de proceso, en conocimientos, en definitiva en recursos humanos, como mencionaban recientemente. Y también lo de un ciclado de nutrientes cada vez más recuperado dentro de nuestro sistema. Ese sistema cerrado que mencionaban recién, tenemos que potenciarlo, y ahí aparece un aspecto central: la materia orgánica, la cual tenemos que manejar, y que en el caso puntual, por ejemplo, nuestros nutrientes provengan más de un buen manejo de la materia orgánica más que de una solución del suelo producto de fertilizantes. En definitiva, lo que tenemos que hacer es desacoplar producción de impacto ambiental, desacoplar de que mayor producción no venga aparejada con un mayor impacto, pero repito, que ese desacople no implique producir menos, ¿no? Producir cada vez más con el menor impacto ambiental posible. Dicho esto, quiero hacer un zoom en el carbono para mostrar
interés y en cuanto a demandas y necesidades que relevamos en la red CREA al respecto. Esto es bastante nuevo. En la última CEA, la CEA de julio, hicimos una serie de preguntas para relevar la temática sobre carbono y respondieron más de 1.400 miembros CREA. Y la primera pregunta que le hicimos es, ¿cuánto le interesa saber sobre carbono en el agro? Y lo que vemos, si suman los tres colores, son poco, algo o mucho, 9 de cada 10 miembros CREA quieren saber, le interesa algo o mucho la temática, quieren informarse sobre carbono, es un tema que está en su agenda. Cuando le preguntamos qué están haciendo sobre el tema, aparece un dato alarmante, tenemos eso la parte de la torta en amarillo, indica que no está haciendo nada de esta lista de cosas que tenemos aquí, no hace falta que no las van a llegar a leer, pero 6 de cada 10 miembros CREA no están haciendo nada y tienen mucho interés, nos están pidiendo que generemos, o entre todos tenemos que generar herramientas, elementos y conocimientos. Después hay varios haciendo algunos análisis, pero sin hacer un balance de carbono, algunos haciendo carbono, incluso hay hasta productores certificando, pero ese 60% nos invita a trabajar. Y por último, cuando preguntamos por qué los motiva saber sobre carbono, trabajar sobre carbono, aparecen estamos como en las elecciones, tercios. A un tercio le interesa por beneficios económicos, podríamos asociarlo a bonos de carbono o incluso podríamos decir hasta finanzas sostenibles. A un tercio le interesa por beneficios productivos, por hacer más productivo su suelo, y a un tercio le interesa por aspectos ambientales. Entonces, resumiendo, hay mucho interés en el tema con distintos focos y una necesidad de generar elementos y conocimiento al respecto. Bien, entonces, cuando ocurren estas cosas, aparece un concepto también bastante conocido que es el de mejora continua, ¿no? Eso de medimos y analizamos la problemática, identificamos aspectos a mejorar y planificamos cómo lo hacemos, lo llevamos adelante, lo implementamos, evaluamos cómo nos fue y volvemos a arrancar, ese círculo de mejora continua. Entonces, teniendo eso en mente, la idea de tratar de hacer algo que mejoremos continuamente y por otro lado, teniendo en cuenta el trabajo en red, esto de compartir conocimientos en distintas direcciones, ya no más ese conocimiento lineal que viene del investigador, el extensionista, el productor, sino múltiples interacciones. Puede ser directamente el productor con el investigador, con otro productor y generar conocimiento. Hoy mostraron un clarísimo ejemplo de trabajo en red, el GEASO. Teniendo en cuenta estos dos elementos, es que empezamos a diseñar y con la necesidad de hacer foco en la dimensión ambiental de la sostenibilidad, empezamos a diseñar el siguiente proceso, para llevarlo a la acción. Y muy simple, yendo a las bases de lo que es CREA, ¿no? Ese de compartir para mejorar esa generación de conocimientos colectivos, vimos lo siguiente. Estamos bastante habituados, de hecho hoy vimos algunos ejemplos, estamos bastante habituados en compartir o evaluar nuestro resultado productivo económico, ¿no? Me fue bien, me fue mal, en las mismas condiciones, ¿qué hiciste en este sentido? Y para eso tenemos varias herramientas o varios procesos en CREA, nuestras bases productivas como DAT, GPG, GNL, las normas de gestión empresarias, y nos quisimos sumar un proceso más que nos permita, además de comparar nuestro resultado productivo económico, también que nos permita ver nuestro resultado ambiental. Y que empiecen a aparecer cosas, imagínense, todos los loguitos de CREA son cada uno de ustedes, y el objetivo, imagínense esta foto, estamos en una reunión CREA y alguien está mostrando su gestión ambiental, y entre todos están viendo cómo mejorar algún aspecto, cuál es nuestra línea de base, qué gap tenemos o qué brecha tenemos sobre otra condición, y así empezar a
introducir la dimensión ambiental en nuestra toma de decisiones y entre todos mejorar al respecto. Gestión Ambiental CREA tiene las siguientes premisas. Primero, es un producto de la interacción entre todas las áreas de I+D. Si bien lo traccionamos desde el área ambiente, toma elementos de todas las áreas de la unidad. Capitaliza mucho trabajo previo que ha realizado CREA en temas ambientales, ya sea solo o con otras instituciones. Incluye prospectiva, ¿no?, para los tomadores de decisión, trata de que podamos a partir de eso definir qué hacer y ser más proactivos y menos reactivos sobre la temática. Y muy importante, es un producto co-desarrollado y validado con técnicos de toda la red. De hecho, la mesa técnica ambiental que actualmente funciona se creó para esto, para co-desarrollar y validar el proceso de gestión ambiental CREA. Es un proceso con un conjunto de herramientas. Este proceso, como les dije, dentro de lo que es mejora continua, trata de dar soporte a la parte de identificar y planificar, de medir y la parte de validar. La parte de implementar puntualmente, eso ya más de empresa específica. Y tiene tres grandes componentes, ¿no? La adecuación al marco legal. La primera buena práctica es cumplir con la legislación. Primero conocerla y luego cumplir con la legislación vigente. Evaluar cuántas buenas prácticas estoy realizando, cuáles son las prácticas que estoy realizando. Y por último, ver cuál es el impacto que tienen estas prácticas que realizo sobre el ambiente. Y para eso tenemos, por un lado, una parte cualitativa, autoevaluaciones que aquí nos permiten identificar mejoras de aspecto, como dije, quali. Tiene muy metido lo de gestión por procesos en esas autoevaluaciones. Entonces tienen una autoevaluación legal y después autoevaluaciones productivas, la agrícola, la ganadera, la lechera. Y una parte cuantitativa, que es el sistema de indicadores ambientales, que tiene una serie de indicadores que se calculan a partir de los datos productivos que ustedes vuelcan en la GPG, en la DAT o en la GNL, ¿no? Y dentro de esos indicadores tenemos indicadores vinculados con el uso de agroquímicos, como por ejemplo aspectos de banda toxicológica, el EIQ, seguro que lo han escuchado alguna vez, indicadores vinculados con las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí aparece la huella de carbono, algunos approach de balance, todavía no tenemos bien, pero de balance de carbono de suelo, indicadores vinculados con la eficiencia de uso de recursos, como podría ser el agua en los tambos, indicadores vinculados con los balances de nutrientes. Dicho eso, algunos ejemplos de lo que estamos empezando a obtener a partir de la gestión, y acá voy con los ejemplos de la parte de indicadores, y este es un ejemplo de huella de carbono. La huella que tiene nuestro indicador es una huella medida de lo que, como explicaba recién Ernesto, hasta la tranquera, siguiendo metodología IPCC. Y acá simplemente un ejemplo de cómo empezamos o podemos ver, comparar, en este caso, comparar sistemas. Es un trabajo del área de ganadería y el área de ambiente, donde ven diferentes sistemas ganaderos. En esas cajitas muestran variabilidad en la huella, pero distintos niveles. Hacia la derecha sería una mayor huella, y tienen una recría a pasto, un engorde a pasto, una recría en feedlot, un engorde en feedlot y la cría, la actividad de cría. Vemos cómo es el promedio de CREA y cómo es el promedio de Argentina en base a los datos que están publicados en el inventario. Otra forma de ver, y traía este ejemplo, y este ejemplo lo armé con datos de Sudoeste. Son datos de 3 grupos de Sudoeste que completaron. Agarré los 3 grupos de Sudoeste. No le puse el nombre porque la idea, pero agarré los datos de los 3 grupos de Sudoeste que más información tenían en DAT, e hicimos esta forma de mostrar más de un indicador, ¿no? La idea es que utilicemos todos los indicadores que tenemos disponibles, pero no nos casemos con ninguno, ¿no? Y que evaluemos ese resultado ambiental como una combinación de diferentes aproximaciones. Y acá lo que pueden ver simplemente para 2 cultivos es el aporte de carbono que tiene el cultivo. Están relativizados, cuanto más hacia afuera, mejor. En el gráfico de la izquierda pueden ver que el grupo rojo tuvo un buen aporte de
de carbono, un buen nivel de rendimiento, pero en cambio en balance de fósforo el de mejor performance ha sido el grupo azul, con mejores valores de IQ, que en este caso serían valores más bajos de IQ, cuanto más alto es peor, acá valores más bajos, y con mejor performar en emisiones, tienen menores emisiones el grupo azul. En el caso de maíz, algo por el estilo, aparece el amarillo como de buena performance en aporte de carbono y rendimiento, ¿no? Pero es simplemente con esto quería ejemplificar lo de nos comparamos a partir de datos y a partir de esos datos definimos acciones y mejoramos y aprendemos todos, ¿no? Y tomamos decisiones en función de esos datos. Bien, por último, algunas ideas para recordar o para discutir. La primera, que en estos aspectos o a la hora de discutir sobre sostenibilidad en general o alguna problemática puntual, los diferentes puntos de vista y expectativas pueden generar tensiones. Es esperable que diferentes puntos de vista generen alguna tensión. Pero si hacemos el esfuerzo de gestionarlos bien, van a favorecer las acciones colectivas y las soluciones integradas. Entonces, invito a trabajar en conjunto, algo que estamos súper acostumbrados en la red CREA. Ahí aparece la ciencia como la herramienta más certera con la que contamos para entender estos problemas complejos, pero a veces frente a problemas complejos es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Además de discutir en base a datos, tenemos que dialogar. Y ese diálogo y esas decisiones tienen que estar basados en la mejor evidencia disponible en cada momento, y es sumamente importante aprender de otros y aprender con otros. Por eso la potencia de nuestra red. Muchas gracias.